Hola camaritos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí tengo el Samsung Galaxy J2 Prime. En este corto video les voy a enseñar cómo hablar las características de la cámara, de su cámara frontal y su cámara principal. Para hablar las características de la cámara frontal y su cámara principal, tenemos que buscar aquí y tenemos que hablar las características de la cámara frontal, la cámara principal con flash. Y aquí tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles con flash. Y aquí tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles, de 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar de las características de la cámara. Ahora, y vamos a poner así. Vamos a hablar las características de la cámara y vamos a poner así. Y hablo las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara. Vamos a hablar de así. Su cámara frontal, su cámara principal de 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal de 5 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara y vamos a poner así. Su cámara principal es de 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es de 5 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara y vamos a ver qué tiene. Y vamos a hablar y vamos a ver qué tiene. Vamos a poner su cámara principal de 13 megapíxeles con flash. No, su cámara principal de 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal de 8 megapíxeles con flash también. Vamos a ver qué tiene. Y vamos a hablar las características de la cámara. Voy a grabar un video así. Voy a grabar un video con las cámaras. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y hablo así las características de la cámara. Y hablo así. Y hablo las características de la cámara. Y su cámara principal de 13 megapíxeles con flash. Y su cámara frontal de 13 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y hablo así las características de la cámara. La cámara principal es 13 megapíxeles con flash. Y la cámara frontal es 5 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar que tiene, no tiene batería, hay que cargar. Y sobre las características de la cámara. Sobre las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar y hablo así las características de la cámara. Y vamos a sacar una foto así. Y ahí está. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a ver qué tiene. Vamos a hablar. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar. Vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es de 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a ver qué tiene. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara.
Y vamos a hablar de las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal de 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar de las características de la cámara. Vamos a hablar de las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal de 8 megapíxeles con flash también. Vamos a ver qué tiene y vamos a hablar todas las características de esta cámara y vamos a hablar. A ver qué tiene y vamos a hablar las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara. Vamos a hablar también. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Vamos a ver qué tiene y vamos a hablar todas las características de la cámara. Vemos la y vamos a hablar las características de la cámara. Vamos a hablar las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara y hablamos así. Aquí vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Vamos a hablar de las características de la cámara y sobre las características de la cámara y vamos a hablar así. Vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Vamos a hablar las características de la cámara y vamos a hablar. Y su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar de las características de la cámara y vamos a hablar y su cámara principal es 13 megapíxeles, su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Vamos a hablar y hablamos. Vamos a hablar y vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar de las características de la cámara y vamos a sacar una foto así. Vamos a hablar de las características de la cámara y las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar de las características de la cámara para hacer así y le hacemos hablar las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara y su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara y hacemos así. Sacamos una foto así y sacamos así y así. Vamos a sacar vamos a hablar las características de la cámara y vamos a hablar las características de la cámara y su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a ver qué tiene así. Vamos a hablar las características de la cámara
Vamos a hablar. Y vamos a hablar la característica de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar la característica. Vamos a ver qué tiene y vamos a hablar. Y vamos a hablar la característica de la cámara. Y vamos a seguir así. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 5 megapíxeles con flash también. Vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar. Característica de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablarla. Vamos a hablar las características de la cámara. Vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar. Vamos a hablar las características de la cámara. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar. Y sacamos una foto así. Así. ¿Sí? Vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a sacar una foto. Su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es de 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y su cámara principal es 13 megapíxeles con flash y su cámara frontal es 8 megapíxeles con flash también. Y vamos a hablar las características de la cámara. Y vamos a ver. Esta es la poesía. Muchas gracias.